Hoy es jueves, 14 de agosto, una fecha que nos invita a adentrarnos en el poder transformador del perdón, la importancia de la compasión y la fuerza de la fe. Parece un día cualquiera, pero apenas comienza la mañana, ya surgen preguntas que nos estremecen y nos anuncian un viaje interior. ¿Cómo podemos liberarnos de la carga del rencor y abrir el corazón a la misericordia? La atmósfera se llena de misterio y expectación, como si una luz tenue recorriera nuestros pensamientos, preparando el escenario para los relatos que están por contarse. Cada uno de estos relatos nos habla de personas comunes enfrentadas a lo imposible, pero dispuestas a confiar en esa voz interior que las llama a actuar con valentía. En su historia, descubrimos atisbos de nuestra propia vida y de la esperanza que todos anhelamos encontrar. Hoy, la primera historia surge de un antiguo relato que nos transporta a un río monumental. Ahí está el pueblo, expectante frente a las aguas del Jordán, mientras los sacerdotes que llevan el arca de la alianza dan el paso decisivo. 1. File 2.diagonal/E81 TT5RXTM. TXT. El rumor del agua corre con fuerza, casi amenazante, y algunos se preguntan si acaso no será una locura atreverse a cruzarlo. Sin embargo, hay una orden clara que proviene de lo alto: cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. En ese instante supremo, la fe se pone a prueba de manera sobrecogedora. A medida que los pies de los sacerdotes apenas rozan la corriente, la naturaleza responde de forma milagrosa. Las aguas se detienen, formándose como un dique, y el lecho del río queda seco para que el pueblo entero pueda pasar. 1. File 2.diagonal/E81 TT5RXTM. TXT. Se escucha un murmullo de asombro y el aire se llena de la certidumbre de que nada es imposible cuando existe confianza profunda. Este suceso se graba en la memoria colectiva como un recuerdo imborrable de que los obstáculos más grandes pueden vencerse si creemos de verdad, incluso ante aquello que parece invencible. Mientras transcurre esta escena, una alabanza surge casi espontánea, y en el corazón retumba aquella expresión que recuerda la antigua salida de Israel hacia la libertad. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas, como corderos. 1. File 2.diagonal/E81 TT5RXTM. TXT es una poesía que describe la majestad de lo divino transformando la naturaleza misma. El espíritu humano reacciona con humildad y admiración ante una fuerza tan grande. En esos versos hay júbilo, hay gratitud y hay un eco de esperanza que nos inspira a reconocer que, del mismo modo, nuestros temores pueden retirarse, y nuestras montañas personales, aquellos desafíos que nos parecen inmensos, pueden ser superadas. Todo ello sintoniza con la idea de que, a veces, las barreras solo existen en nuestra mente y se desvanecen cuando nos atrevemos a dar el primer paso con confianza. Entre los aprendizajes de esta jornada, aparece también una reflexión antigua que viene de un hombre sabio: si somos todos deudores de Dios, también tenemos hermanos que nos deben algo, y a su vez nosotros les debemos a ellos. 1. File 2.diagonal/E81 TT5RXTM. TXT. Esa visión inquietante nos invita a reconocer nuestras relaciones humanas y la necesidad de ser piadosos con quienes nos rodean. Nadie se libra de la culpa ni de la necesidad de perdón. Cada ofensa que causamos, aunque sea mínima, requiere de un gesto magnánimo del otro para restablecer la armonía. De la misma manera, nos convertimos en acreedores cuando otros nos lastiman. El equilibrio se consolida en la práctica sincera del perdonad y seréis perdonados. El mensaje, por más sencillo que suene, resulta tan profundo como el propio acto de amar. Perdonar implica una liberación, no solo para quien recibe la gracia, sino también para quien la concede. En el socorro al necesitado, en la caridad hacia el mendigo, se revela la misericordia divina, pues todos, en cierto sentido, somos mendigos que esperan el pan vivo de lo alto. 1. File 2.diagonal/E81 TT5RXTM. TXT.
Avanzamos ahora a la escena central, un diálogo que involucra a Pedro y a Jesús. Pedro, intrigado, plantea la pregunta que todos nos hacemos: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? 1. File 2.diagonal E81TT5RXTM. TXT, 7 parecía un número generoso, casi el límite de la paciencia. Pero la respuesta de Jesús sorprende y descoloca: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. De pronto, nos vemos envueltos en un relato donde un rey quiso ajustar cuentas con sus servidores. Uno de ellos debía una cantidad astronómica que no podía pagar. Lleno de temor, aquel hombre se postró y suplicó un plazo. El rey, en lugar de exigir el dinero, se compadeció y le perdonó la enorme deuda. 1. File 2.diagonal E81TT5RXTM. TXT. Imagina el alivio, el desahogo que ese deudor sintió al verse libre de una carga que amenazaba con aplastarlo. Sin embargo, al salir, este mismo servidor encontró a un compañero que le debía una pequeña suma, y, sin misericordia alguna, lo tomó por el cuello y lo llevó a la cárcel. ¿Cómo es posible semejante ingratitud? Las miradas de quienes presenciaron la escena quedaron impregnadas de indignación y dolor. Fue tal la conmoción ante ese acto de crueldad que corrieron a advertir al rey. La reacción real no tardó. Mandó llamar a aquel siervo desalmado y lo confrontó con dureza, recordándole que él había recibido un perdón inmenso y, a pesar de eso, había sido incapaz de compadecerse de su prójimo. 1. File 2.diagonal E81TT5RXTM. TXT. Entonces, al no mostrar piedad, perdió la inmensa dádiva que había recibido. El suceso sacude nuestras conciencias y nos muestra la importancia de actuar con gratitud y coherencia. ¿No debíamos también nosotros tener compasión de quienes nos ofenden, considerando cuántas veces hemos sido perdonados? Este episodio desata en el espectador un estremecimiento, porque ilumina la crudeza de la naturaleza humana y, al mismo tiempo, la grandeza que se nos propone. Nos pone en la encrucijada del perdón sincero como camino hacia la paz, y nos demuestra que la compasión no es un lujo, sino una necesidad vital para la armonía de nuestras relaciones. Muchas veces, cargamos con el resentimiento, mostrándonos implacables con faltas ajenas, mientras deseamos ardientemente que seamos absueltos de nuestros propios errores. En esa dualidad, se revela la verdadera prueba de la fe, ser capaces de replicar, en nuestras acciones, la bondad que esperamos recibir. Estas historias, en conjunto, evocan la posibilidad de cruzar hacia la otra orilla en nuestra vida personal, superando el río del resentimiento y el reproche. Así como el pueblo atravesó el Jordán contra todo pronóstico, nosotros podemos atravesar las vicisitudes y temores que se alzan cual murallas. Al igual que en el relato del siervo despiadado, se nos invita a reflexionar sobre la coherencia de nuestro ser. Necesitamos alinear eso que solicitamos a lo que ofrecemos. Si anhelamos recibir un amor generoso, debemos extender nuestras manos con la misma generosidad. En este acto de abrirnos al otro, florece algo que nos une al absoluto, a esa fuerza superior que puede convertir nuestra propia vida en un cauce de alegría y reconciliación. Al concluir, hoy recordamos que este día no es uno más. Cada rayo de sol que se asoma por la ventana es testigo de nuestro deseo de vivir con mayor libertad interior. El perdón no debilita, sino que libera, la compasión no humilla, sino que eleva, la fe no engaña, sino que sostiene ante las tempestades de la vida. Y cuando nos sentimos más frágiles, es cuando podemos descubrir que no somos islas perdidas, sino parte de un torrente de gracia que nos llama a avanzar sin miedo. Aprenderemos que, del mismo modo que el río se detuvo para que el pueblo avanzara, así se apartan nuestros miedos cuando caminamos juntos con confianza y fraternidad. Si nos abrimos a perdonar y a compartir, también escucharemos el eco de una voz que nos responde: dad y se os dará. 1. File 2.diagonal E81TT5RXTM.
TXT, esa certeza nos motiva a seguir luchando por cultivar la paciencia, la bondad y la sinceridad en el trato con cada persona. Porque, al fin de cuentas, todos anhelamos una mano amiga que, lejos de juzgarnos sin piedad, nos ayude a levantarnos cuando tropezamos. Cada historia compartida hoy, desde el cruce del Jordán hasta el ejemplo del rey compasivo, nos impulsa a escribir un capítulo nuevo en nuestra propia vida, uno lleno de reconciliación, empatía y fuerza espiritual. Ese es el llamado de este jueves, 14 de agosto, un día que cobra un sentido profundo cuando abrazamos la misericordia y dejamos que ella transforme nuestra historia. Que así sea, que el perdón y la compasión renueven nuestro camino y nos fortalezcan para seguir adelante con esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.